Hola queridos amigos de la librería Orwell. Tocaba ya realizar un nuevo vídeo de lectura y lo primero que quiero antes de comenzar es una vez más lamentar la triste situación de guerra que estamos viviendo en Europa y enviar un abrazo a todas aquellas personas que están sufriendo directa o indirectamente las consecuencias de esa guerra. Y entro en materia y os comento libros que nos han gustado y autores que nos parecen interesantes. En primer lugar, quería hablaros una vez más de este autor, Bernard Malamud, un escritor norteamericano indirectamente, dado que sus padres eran rusos y de origen judío, y él proviene precisamente de allí culturalmente. Este volumen reúne todos sus cuentos, son 55 cuentos lo que hay aquí, y ciertamente me parecen maravillosos del primero al último. En el vídeo anterior que hice os hablé de sus novelas, que me parecieron prácticamente todas deliciosas, y os hice un itinerario por cada una de ellas y ahora tocaba hablaros de los relatos. En realidad en este volumen se agrupan todos los libros que él a lo largo de los años fue escribiendo eh, de relatos, por eso hay 55 y me parece que esta es una edición bastante correcta, la de la Aleph, en cuanto a traducción, y es una forma de tenerlo todo aquí reunido y os aseguro que merece mucho la pena. Malamud es un escritor que se centra en las personas que sufren en la sociedad, en los oprimidos, y las fuentes literarias de las que bebe son muy diversas. Lo mismo, digamos, uno respira aromas rusos de escritores como Chekhov o como Dostoyevsky o como Gorky o como muchos otros, y también aromas europeos de escritores como D'Annunzio, como Thomas Mann, también influencias norteamericanas. Todo ello lo hace, creo, muy interesante, y es un escritor relativamente desconocido entre las personas que venía a visitar la librería. La mayoría os suena el nombre, pero no lo habéis leído, así que os invito una vez más a leer tanto sus novelas como sus relatos. Os hablé de las novelas y hoy del volumen de relatos, que realmente uno puede empezar por donde más le apetezca, pero estos relatos son muy variados, tanto en temática como en forma. Así que esta era mi primera recomendación. En segundo lugar, os quería hablar de otra novela, que es Sumisión, de Michel Houellebecq, una novela que tiene una cierta relación con la actualidad, porque en ella el autor imagina unas elecciones en un futuro cercano, unas elecciones en Francia. En esas elecciones hay una peculiaridad, que es que gana el Frente Nacional de Le Pen, y después, en segundo lugar, en vez de quedar lo habitual, que es que los socialistas queden en segundo lugar, pues hay una sorpresa y hay un grupo político islámico moderado que es el que queda ahí, en ese segundo puesto. Entonces eso trae unas consecuencias
bastante contundentes para el país, revueltas y toda una serie de problemas. El protagonista del libro es un profesor de universidad que es especialista en un autor real francés, de los que más nos interesan, de principios del siglo XX, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, que es Carl Joris Huysmans, y es un escritor también del que os he hablado en otras ocasiones, que es muy, muy particular. Entonces, el libro tiene, el que haya leído a Houellebecq eh, sabrá un poco que en su estilo eh, se incluyen con relativa frecuencia escenas eróticas y también un contenido que da lugar siempre a lo filosófico, incluso a veces también a la meditación sobre lo político. Es un libro que me ha agradado y además eh, me ha vuelto a poner a releer a Huysmans en algunos libros que menciona y que yo no conocía. Y eso nos lleva al tercer libro que os voy a mostrar, que es bastante singular y hermoso. Este libro es un ejemplar de 1919 de uno de los libros que menciona Houellebecq en esa novela de sumisión que se llama En familia. Claro, yo de Huysmans había leído muchas cosas, pero este libro no lo había leído y se enmarca dentro de la escuela naturalista. Huysmans fue discípulo de Zola y este libro pertenece a esa etapa en la que él tenía mucha relación con él. Es un ejemplar muy bonito, la verdad, del 19, como os digo, encuadernado en tela y que además tiene otra particularidad que lo hace atractivo, que es que hay una introducción de casi 50 páginas de Vicente Blasco Ibáñez sobre Huysmans, personaje que ya os digo es muy singular como persona y como escritor. Por ejemplo, es una persona que pasó del ateísmo más radical a una etapa en la que casi sin el casi, bueno, escribió novelas de carácter satánico en las que se describen misas negras o se describen, se habla de súcubos e íncubos y cosas de este estilo, y de ahí tiene una conversión radical al catolicismo. Se dice que en la época él participó en, eh, digamos, sesiones de espiritismo y a través de esas sesiones, comenta Blasco Ibáñez, llegó a la conclusión de que esa otra vida existía, de ahí saltó al convencimiento de la existencia del diablo, y si el diablo existía, pues Dios también debía de existir, ¿no? Así que esta novela se sitúa en una época inicial de la creación de Huysmans, antes de su obra maestra, pero se hace una lectura satélite del otro libro que os he mostrado, porque permite entender mejor también a este libro y al personaje protagonista del mismo, que tiene ciertas peculiaridades de carácter machista o incluso misógino. Y bueno, los dos libros combinan muy bien, ¿de acuerdo? Así que los tenemos en la librería. También quería hablaros, pensando en jóvenes y no tan jóvenes, en un libro que es El universo para Ulises, de Juan Carlos Ortega, una obra que intenta acercar la ciencia a los más jóvenes,
eh, un padre que quiere acercar a su hijo pues todo lo que la ciencia sabe sobre distintos ámbitos, desde astronomía hasta teoría física, eh, y se hablan de muchos personajes, ¿no? De las teorías de Newton, de Rutherford, de Bohr, en fin, se habla del Big Bang y tiene ilustraciones en color. eh, es un libro de estos peculiar, enfocado a gente joven, pero que con el que los adultos también pueden disfrutar bastante, creo yo. Así es que, nada, esta es otra de las recomendaciones que os hacemos. Luego quería mostraros este, esta obra atípica de Isaac Asimov, una cronología del mundo, que abarca desde el Big Bang hasta mediados del siglo XX, demostrando la versatilidad que tenía este escritor para unos de ciencia ficción, para otros de divulgación científica y menos conocido en su vertiente de historiador, y que aquí eh, demuestra ampliamente con cuadros, una información pues, muy divulgativa, que es en lo que él era especialista, pasando pues eh, el libro se inicia, para que os hagáis una idea, hace 15.000 millones de años. O sea, va avanzando 4.600, 3.500 millones de años. Va avanzando, avanzando, entrando en la época anterior a Jesucristo y en las etapas posteriores. Es una obra muy ambiciosa y muy curiosa para el que le guste la historia y consultar con frecuencia. Así que también os lo recomiendo, lo tenemos en la librería a vuestra disposición. Un solo ejemplar. Después quería hablaros ya de ejemplares que son de poesía. Quisiera empezar por dos libros también que hacen pareja. Uno es de una profesora de aquí de Jaén, del Departamento de Filología Hispánica, Elena Feliu Arquiola. El libro se llama Anuario, lo ha editado Siltolá Poesía, y tuvimos el honor de estar en la presentación que fue en la Biblioteca Provincial, con la colaboración del Centro Andaluz del Libro. Y es un poemario que está situado temporalmente, se creó en todo el periodo de enclaustramiento que trajo la pandemia, y que con un estilo poético sencillo pero trabajado, Elena nos lleva a distintos periodos de ese año. Primero está como dividido en partes, 4 partes. Hay toda una serie de poemas relacionados con esa época del encierro, luego con un traslado que ella sufre, y así va avanzando hasta llegar a la salida de ese encierro y el reencuentro con las personas que más le importan a ella y que le dan sentido a su vida, y no solamente con esas personas, sino también con otros elementos, como por ejemplo el arte, que, que también son claves en su existir. Así que este poemario es un retrato fiel, escrito sobre todo pues, en versos heptasílabos, en decasílabos fundamentalmente, como si fuera una especie de, digamos, silva romanzada, con rimas que vienen de vez en cuando y que son de carácter asonante. Es un libro fácil de leer,
pero que tiene algunos poemas especialmente llamativos que se centran en el presente, que se centran en aquello que nos sustenta, que nos vincula al pasado, que hablan de la creación de un nuevo hogar cuando uno tiene un cambio. Digamos que hay un correlato entre lo que sucedía exteriormente y lo que vivía o intuimos que vivía interiormente Elena en ese periodo. Así que bueno, me ha agradado mucho y dentro de este poemario hay una alusión a un libro que quería mostraros junto a él, porque eh, en una de las partes del poemario hay alusiones directas a este otro libro que es Los Desnudos de Antonio Lucas, un poeta también premiado en el 22, en la 22 edición de poesía de generación del 27, y que creo que puede jugar bastante bien, se complementa bastante bien con el de Elena. Así que estos dos poemarios quería mostrarlos. Quería también hablaros de otro libro que hemos tenido en la librería, que todavía no he tenido la ocasión de leerlo al completo, pero resulta importante hablar de él porque es también un proyecto de carácter solidario. Se llama Un barco hundido, Neuropoema. Es de Francisco Esteban, una persona bastante peculiar de la Universidad de Jaén, eh, profesor titular de biología molecular, una persona muy versátil que le gusta y se adentra sin miedo en distintas disciplinas, como la música, el montañismo, la escalada, y en este ejemplar contamos con sus primeros poemarios, dos poemarios mmm, que tienen bastante inspiración oriental. Le gusta mucho la poesía japonesa y eso se percibe en ellos, y que además intenta apoyar íntegramente en sus beneficios a la asociación Síndrome STBP1, que es un pequeño colectivo de enfermos eh, que él intenta ayudar a que se desarrolle pues, toda una investigación científica que los provea de la medicación necesaria para tratarlo. Y así, con esa idea, nace, nacen estos poemas, estos dos poemarios que se encuentran incluidos y que parten de una persona que crea, digamos, que está iniciándose en la poesía, pero que a la vez tienen una calidad consistente que hace muy interesante su lectura. Y por último quería hablaros de otro poeta, un poeta nacido en 1950, así que si no hago mal las cuentas tiene 72 años ahora. Lleva viviendo desde 1975 en Madrid y nació en Andújar, jiennense por tanto, aunque lleve muchos años en la capital de España, viviendo allí. Y la verdad es que he de decir que no había leído nada de Juan Antonio Mora, y me ha impresionado la fuerza de sus poemas, su honestidad y sus referencias. Me ha gustado mucho. Eh, Así que quería... ahora hemos traído a la librería, pues estamos trayendo porque sus poemarios se encuentran muy dispersos, son difíciles es difícil acceder a ellos. Ahora en una semana va a publicar un libro nuevo que tendremos en la librería, La silla vacía, pero de entrada hemos traído un ejemplar de La alegría del aire, que es una especie de antología que abarca un periodo muy amplio
de su creación, que va desde poemarios de 1985, 87, hasta 2017, hasta 2019 abarca, ¿no? Y también quería deciros que esta persona, que me da la impresión de que tiene una gran honestidad intelectual, y habilidad artística muy notable, editó una revista que se llamaba La Hamaca de Lona, que estuvo funcionando durante 14 años, una revista de poesía. Como me ha gustado mucho, pues quería leeros algún poema suyo para que lo pudierais disfrutar, ¿no? Este poema, por ejemplo, se llama El que arranca este ejemplar, y dice: que me devore la muerte con sus colmillos gigantes, de loba sedienta de sangre en este desierto inerte, que me devore la muerte esta noche ingrata sin fin de sueños famélicos y tormento a la intemperie, ahora que todo es muerte, y no recuerdo tus labios húmedos besando mis labios sedientos, que me devore la muerte ahora que suenan las campanas y pasea por el campo la mala suerte, ahora que un pájaro loco escarba en la tierra irreverente y me devuelva a la vida. Voy a leer alguno más, por ejemplo, Nubes. Nubes en lo alto del cielo infinito, nubes negras, nubes azules, nubes heladas, nubes del caos, nubes en mi infancia perdida, pasan, van pasando una a una, como mi vida, desasosegada y baldía, nubes vacías en tus párpados, cansados del trabajo inútil, nubes de día, nubes de noche, cansadas de viajar solas en esta casa de silencio, sembrada de libros de poesía, nubes suicidas en el acantilado, nubes de lluvia abrazando el mar, de tu felicidad sin destino, nubes mendigas en un cielo que no existe, nubes de lluvia trémula en esta casa humana, nubes que pasan el aire fatigado de tu conciencia, ante los ojos atónitos de un cielo que no existe. En fin, me gustan todos, así que no sé, no sé cuál leer. Quedaros con ese nombre, Juan Antonio Mora, de Andújar, y creo que me oiréis leer, eh, con cierta frecuencia en este canal, sus poemas y referenciar sus libros, porque me ha impresionado la fuerza de sus poemas. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de hoy. Os deseo una feliz primavera. Ya sabéis dónde nos tenéis para lo que necesitéis relacionado con literatura, con libros de todo tipo, nuevos y usados. Hasta pronto y que todo vaya bien.